sí sabemos cuestiones de lípidos, ¿no? Como qué sabemos, por ejemplo. O no sabemos. Sí, sí, ustedes tienen muchas referencias de lípidos. Ya se fueron. Insolubles en agua. Por ejemplo, insolubles, fíjense, cuando hablamos de glúcidos, hablamos que tienen, yo les decía, es muy fácil identificar, a lo mejor no sabemos qué tipo de glúcido es, si es manosa, si es glucosa, si es ribosa, pero sabemos que es un glúcido porque lo identificamos fácilmente por sus grupos funcionales. ¿Cuáles son los grupos funcionales de los glúcidos? Ay, ya se nos olvidó, profa. Entonces, decía, por ejemplo, un glúcido es muy... ¿Cuáles son los grupos funcionales? ¿Esteres? ¿Esteres? Hidrocarburos. Esteres. De los glúcidos, glúcidos. Ah. Porque a lo que voy es que los lípidos tienen, mire, esta estructura que están viendo aquí es del colesterol. Y si nosotros vemos los lípidos en realidad tienen estructuras muy diferentes. Por ejemplo, aquí están viendo la estructura del colesterol con estos 4 anillos que ya vamos a ver característicos. O, por ejemplo, esta estructura de un ácido graso que forma parte de lípidos como los triglicéridos, como los fosfolípidos, ya lo vamos a ver. Y si ustedes ven, son estructuras muy diferentes, o sea, no se parecen. Si ustedes ven esta y esta, no tienen, perdón, esta y esta, pues nosotros no le vemos nada en común. Entonces, son moléculas muy diferentes entre ellas. La característica es que todos tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, pero ¿cuánto oxígeno? Vean, por ejemplo, aquí, yo les decía, si recordaban los grupos funcionales de un glúcido, ojo, este que voy a dibujar aquí es un glúcido. ¿Se acuerdan de este grupo que estoy poniendo? ¿Qué grupo es? Hidroxilo. O grupo alcohol, muy bien. Entonces, fíjense, los glúcidos todos tienen grupos aldehídos o grupo cetona. Todos son parecidos y bueno, tenemos que de 3, de 4 y luego los polisacáridos es simplemente una polimerización de estos monosacáridos, pero todos tienen esa estructura. Si ustedes se acuerdan, decíamos que cambia nada más de posición y entonces ya es un glúcido diferente, en fin, pero se parecen mucho, pero además vean, carbono, oxígeno, carbono, oxígeno, carbono, oxígeno. Los glúcidos tienen un montón de oxígeno que está asociado al carbono y esos oxígenos están formando grupos, por ejemplo, alcohol, grupos aldehído, que son muy solubles o hidrofílicos. Pero vean, en un lípido, ¿a dónde hay oxígeno en todo esto? Hasta acá. Uno de toda esta estructura. En este, que además es parte de un lípido, no es el lípido como tal, pero parte de un lípido, vean aquí y aquí. Aquí y aquí en este lípido. ¿Qué quiere decir? Que el contenido de oxígeno en los lípidos es muy bajo. Tienen bajo contenido de oxígeno y estas estructuras alifáticas es lo que hace que sean prácticamente insolubles, ¿no? Entonces, una característica de los lípidos común, porque no se parecen, son estructuras completamente diferentes, no los podemos así generalizar a todos los lípidos y decir todos tienen en común esto, hablando de estructura, porque son diferentes, pero todos los podemos agrupar y decir tienen en común lo que acaba de mencionar su compañero, son insolubles, insolubles en agua. Y una de las razones es por la poca presencia de oxígeno y las largas cadenas alifáticas. Entonces, una característica de los lípidos es que son moléculas insolubles en solventes polares, insolubles en agua,
Cuando no decimos, bueno, aquí lo puse en agua, pero cuando no decimos ya sabemos que es en agua y es soluble solo en solventes polares como el éter, como el hexano. Por eso usamos estos solventes para extraer lípidos, como el benceno, etcétera, ¿no? Y una característica en su estructura es que muchos de ellos están constituidos por estas cadenas alifáticas. ¿Sí se acuerdan qué es una cadena alifática? Entonces lo vamos a recordar porque lo vamos a mencionar de pronto cuando empiece a ver estructuras. Esta es una cadena alifática. ¿Qué quiere decir? Que es una enorme, una larga cadena de carbonos ¿Con carbono e hidrógeno? exactamente, ¿no? Y yo le voy a poner con sus respectivos hidrógenos, ¿por qué? Porque acuérdense que el carbono puede tener 4 enlaces, ¿no? Siempre vamos a complementar los 4 enlaces. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes saben que en cada punto hay un carbono. Entonces, aquí hay un carbono con sus respectivos enlaces. Tiene 1, 2. Entonces, el siguiente sería hidrógeno e hidrógeno. Igual cada uno de estos tendría sus 2 hidrógenos. Aquí no, porque aquí hay un carbono, solo tendría un hidrógeno, ¿no? Porque aquí tiene un enlace 2, 3 y este 4. Y entonces carbonos con sus respectivos hidrógenos. Entonces una cadena alifática son cadenas de carbonos con sus hidrógenos. De alguna forma cadenas alifáticas que son completamente insolubles. Estas, entre más larga sea la cadena alifática, mayor es el grado de insolubilidad, ¿no? Cadenas de hidrocarburos que decía su compañero hace un rato, nosotros le vamos a llamar cadenas alifáticas y listo. Entonces, la próxima clase ya lo vamos a dejar ahí, chicos, para que sean felices, se descansen, no se aburran. La próxima clase vamos a empezar a hablar de algunas características importantes de los lípidos y vamos a hablar de la clasificación, ¿no? Entonces, de tarea nada más la clasificación y listo. Entonces, nos vemos el próximo martes. Descansen, sean felices, se cuidan, estudian. Gracias, profesora. Gracias, Muchas profe. gracias. Nos vemos, profe. Gracias, Gracias. Sea feliz. Hasta luego. Hasta luego. Que descansen.